Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Los otros dos tipos de contabilidad ambiental que vamos a mirar son la contabilidad financiera. La contabilidad financiera nos va a llevar al mundo de los informes. Ya hemos evaluado la realidad ambiental de la organización a través de la auditoría ambiental. Hemos encontrado los costos de la remediación del daño ocasionado por el objeto social de la organización. Entonces ya vamos a emitir unos informes que nos permitan evaluar ese comportamiento de la organización. Antes de emitir los informes, nosotros tenemos que determinar cuáles son los indicadores que son propios para cada organización. Indicadores no solamente financieros, sino que involucren variables ya ambientales y sociales. Entonces, el objeto de estudio de esta contabilidad no es solamente la presentación del informe, sino que previo a esa presentación van a estar el desarrollo de los indicadores. Algunos indicadores tendrían que estar desarrollados dentro de los componentes ambientales, que son los componentes del medio ambiente, son el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora, que las podríamos llamar biota, del prefijo bios, vida. El paisaje. El paisaje es un componente ambiental, son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y las amenazas naturales, que ellas nos van a hablar es en forma inversa lo que el medio ambiente le puede hacer a la empresa por estar localizado en un sitio determinado. Entonces, un indicador del agua podría ser el consumo. Consumo de agua potable en metros cúbicos en el periodo de balance. Periodo del balance. El periodo de balance generalmente es un año. Se van a ir tomando los consumos mes a mes para mirar si hemos ahorrado, si hemos aumentado en el consumo de agua potable o qué estrategia debemos hacer para ahorrar agua. Otro indicador muy importante en el agua es la cantidad de metros cúbicos vertidos. Vertido es sinónimo de agua residual o agua sucia. Aguas residuales. En el periodo de balance. En el aire, vamos a hablar sobre las emisiones. Entonces estas emisiones nos van a hablar sobre los gases tóxicos, que hablamos ahora, gases asfixiantes, narcolépticos, material particulado en suspensión o material particulado 10. Material particulado en suspensión es aquel material que es micropulverizado, que forman nubes de polvo, y hay uno en particular muy peligroso que es el material particulado 10, que son partículas menores de 10 micrones. Un micrón es la 10.000ª parte de una cabeza de un alfiler, es decir, aquellas partículas que pueden pasar por el alvéolo derecho, por los pelos absorbentes de la nariz,
y se alojan en los alvéolos pulmonares causando enfermedades como el asma ocupacional. Entonces, un indicador que podríamos sacar acá será cantidad de material particulado 10 emitido en el periodo de balance. Entonces ustedes dirán, profe, pero acá nosotros solamente estamos tomando variables de la ingeniería, variables ambientales. ¿Cómo se relaciona esto con la contabilidad? Al tener una cantidad, el consumo de agua potable en metros cúbicos en el periodo de balance, nosotros vamos a tener un costo de ese consumo. Entonces, paralelo al indicador del consumo de agua potable, vamos a tener el costo relacionado con ese consumo. Lo mismo, acá en las emisiones, la cantidad de material particulado emitido en el periodo de balance nos va a dar un costo en recolección y en filtros y mantenimiento del ciclón o del extractor que va a recoger ese material particulado de balance. Como les había dicho anteriormente, las medidas de prevención y control que corresponderían al lavador de gases o al ciclón o al extractor que recogen el material particulado en suspensión y los filtros para retener ese material particulado nos darían el costo correspondiente a la emisión de material particulado en suspensión. Entonces, en ese momento se unirían la contabilidad ambiental con las variables físico-químicas y las variables ambientales y asociaríamos que a mayor emisión, a mayor contaminación, el costo se dispararía. Es decir, traduciríamos en una hipótesis positiva que producir limpio disminuye los costos. Bueno, sucesivamente así tendríamos cantidad de residuos sólidos RS. En ambiental van a haber muchas siglas con las iniciales de residuos sólidos generadas durante el periodo de balance. En el periodo de balance, generalmente ese periodo de balance coincide con el balance financiero, en el periodo de balance. Y de esa cantidad de residuos sólidos generados en el periodo de balance, vamos a tener 3 tipos de residuos macro, en una clasificación macro. Tendríamos los residuos sólidos ordinarios, que esos se van por la ruta de aseo, Tendríamos los residuos sólidos reciclables. Entonces, estos no se van por la ruta de aseo, sino que estos nos van a generar otros ingresos por reciclaje. Nos generan un costo en la tasa de aseo. Y nos generan otros ingresos. Y algunas organizaciones tendrán residuos peligrosos, RESPEL. Lo voy a copiar bien. Residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos, como son llamados los CRETIVER, que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos y explosivos, y estos son los ecotóxicos. Entonces, y los radioactivos, estos requieren un costo adicional, porque la empresa sería el generador y le debe pagar a una empresa gestora, diferente a la empresa de la tasa de aseo, a la empresa que recoge los residuos ordinarios, y estos incrementan mucho el valor de los costos en la empresa. Así sucesivamente tendríamos indicadores para todos. Tendríamos, por ejemplo, flora y fauna, aumento en roedores. Sería una variable biológica, recuento de roedores. Pero para pasar la contabilidad, entonces lo tendríamos
la medida de prevención y control serían las fumigaciones periódicas. Esas fumigaciones periódicas generan un gasto en la empresa, gasto de fumigación, sucesivamente. Bueno, el último tipo de contabilidad que tendríamos será la contabilidad social. Como su nombre lo dice, la contabilidad social nos lleva al mundo de las relaciones de la empresa con su entorno, con sus pares, el mundo comercial, donde tiene que mostrar a través de informes cuál es su desempeño ambiental y dentro de la organización. Entonces, cuando yo hago un paréntesis, digo que ambiental, voy a tomar el ambiente como un todo. El medio ambiente sería el que está fuera de los muros de la empresa y ahí generamos impacto ambiental. Y el ambiente interno de trabajo, es decir, el otro medio que nos faltó del medio ambiente que decíamos, está en el ambiente interno y afecta, esa contaminación afecta a los trabajadores y a todas las personas que laboran dentro de los muros de la empresa. Entonces, dentro de la contabilidad social, tendríamos que emitir informes, recopilaríamos todos estos indicadores que hallamos en la contabilidad financiera, los recopilaríamos y emitiríamos un informe a través del balance de responsabilidad social bajo las directrices del GRI, que es la organización que ha estandarizado la presentación de los balances de responsabilidad social, y la contabilidad ambiental se ocupa dentro de un balance de responsabilidad social en las categorías ambiental, salud y seguridad en el trabajo y relaciones con la comunidad. Institución Universitaria Ceipa, educación diferente.